Específicamente este episodio, o estos episodios mejor dicho, porque fueron 2 asesinatos que se dieron este fin de semana en Pedro Juan Caballero. Queremos hablar al respecto, para hablar un poco del contexto y por supuesto, qué nos depara si es que continúa esta guerra narco que se está expandiendo por todo el territorio nacional. Ya estamos en contacto con el doctor Jorge Rolón Luna, abogado, docente e investigador, para ahondar un poquito también con respecto a esto que acabo de mencionar. Doctor, muy buenas tardes y por sobre todo gracias por atendernos. Muy buenas tardes, el gusto es mío. ¿Cómo están? A las órdenes. Bueno, doctor, estábamos viendo recién las noticias este fin de semana, recordando un poco también lo que se dio hace poquito más de una semana nada más aquí en Asunción, donde asesinaron a un hombre, un presunto narco en un estacionamiento de un supermercado, y ahora esta presunta guerra que se desata de nuevo en Pedro Juan Caballero. ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo va a continuar esto, por supuesto, afectando las distintas esferas y los distintos puntos y nervios de la sociedad en lo que compete, por supuesto, a la seguridad nacional, entre otras cosas? Bueno, la verdad es que me preguntaron infinidad de veces preguntas similares en estos días y bueno, voy a tratar de decir algo diferente en esta ocasión, ¿sí? ¿Qué está pasando? Creo yo que cuando el delito, que es un fenómeno que existe en toda sociedad, pasa a ocupar la centralidad, sí, de la vida social y se impone su lógica por sobre la lógica de la actividad diaria, de la gente que trabaja, que estudia, que produce, sí, que hace a la vida social, trae consigo un componente tremendo, que es el de la violencia. Y lo que está ocurriendo es que ese negocio ilegal, que es el de las drogas en particular, pero no únicamente el de las drogas, tiene una centralidad en la vida de nuestro país que ya ha trascendido de los lugares en donde habitualmente por la actividad que desarrollaban en esos lugares de frontera especialmente, ha ido expandiéndose a distintos ámbitos geográficos. Y también me preguntaron, bueno, ¿por qué empiezan a matar supuestos narcotraficantes de zonas de frontera acá? Bueno, eso es, ya creo que finalmente un detalle. Cuando ese tipo de hechos son recurrentes, obviamente que el problema ya lo tenemos aquí, por la razón que fuere, porque están huyendo de esas zonas de frontera, porque se encontraban simplemente acá y los asesinos vieron una buena oportunidad para cumplir con su cometido de matar a esa persona, porque tienen contactos con socios locales, porque el negocio de la cocaína es un negocio que también se hace desde los puertos cercanos a Asunción, por la razón que fuere, ¿sí? Pero hay un protagonismo del mundo del crimen y de los negocios ilegales en la vida política, social y diaria ya en nuestro país, que es el fenómeno preocupante y serio, y que por momentos a uno le da la impresión de que desde ciertos sectores no se toma con la seriedad de vida, y me refiero sobre todo al oficialismo colorado. Es un punto realmente importante ese, doctor, porque siempre que se habla de este tipo de situaciones que se dan, que parecen extremas, pero que lastimosamente son cada vez más recurrentes en nuestro país, ya no hay hora, decimos siempre, los modos también van cambiando, vemos que ya no se hace solamente en lugares públicos, o a la salida del trabajo, sino los buscan en la casa también. Es como que todos los sectores están afectados, y siempre que hablamos del descontrol aparente que esto está teniendo, es inevitable hablar de la corrupción que aparentemente ha permitido también que todo esto crezca en los últimos años. Complicidad policial, entre otras cosas que parecen ser también problemas de fondo que son imposibles de quitar un poco del panorama cuando ya vemos este tipo de hechos que se dan de manera cada vez más reiterativa. Sí, yo creo que el grave problema en el caso paraguayo es el hecho
de que la política tiene nexos muy grandes e importantes, directos, con estos negocios ilícitos. Como consecuencia de eso, sí, tenemos a su vez una policía que se encuentra también complicada, como se dice en la jerga popular, con este tipo de crímenes. Y no olvidar nuestro sistema de justicia también en gran medida asociado o a veces cómplice con este negocio ilegal, particularmente el narcotráfico, que es un negocio que mueve mucho dinero y tiene mucha facilidad para corromper a agentes estatales de los diversos ámbitos en un Estado que es tradicionalmente corrupto. Sí, hace un par de semanas veíamos un caso de una fiscal que estaba en una, digamos, gestión de cobro de 10 millones de guaraníes como parte de una cuota para dar una salida procesal favorable a una persona involucrada en un delito. Y si se venden por 10 millones de guaraníes, ¿qué no será el narcotráfico que mueve eso de manera infinitesimalmente mayor? Y que además del complemento del dinero que ofrece, amenaza con violencia, ¿sí? Entonces, si tenemos fiscales y policías y jueces que se complotan para sacar dinero a la gente en los controles de alcotés, que es un ámbito donde tradicionalmente se ha lucrado a costa de personas que tienen unas copas de más, etcétera, ¿qué será en ese ámbito del tráfico de drogas que mueve muchísimo más dinero? Es una cuestión simplemente lógica. Entonces, mientras no se rompan o no se comprometan seriamente esos nexos entre la política y el narcotráfico, por detrás van a ir siguiendo con esta lógica nuestras fuerzas de seguridad, nuestro sistema de justicia y todo el aparato estatal con su impacto en toda la sociedad, que eso es lo que estamos viendo ahora. Una debacle de nuestro sistema público, digamos, gangrena al Estado paraguayo, del Estado paraguayo, que no tiene ya puntos sanos prácticamente, muy pocos. La reacción de las autoridades, decía usted, doctor Jorge Rolón, y quiero volver a eso, ¿verdad? Porque cuando ocurrió lo del alias Riguazú, hace 15 días atrás, decíamos acá, esto es calcado a lo de Yaumina Fez en San Bernardino, con una gran diferencia que es milagrosamente no hubo muertes colaterales, como ocurrió sí en Samber, ¿verdad? Fue un ajuste de cuenta entre narcos y de paso estaba una mujer que terminó perdiendo la vida. Acá en Asunción podía haber ocurrido sin ningún problema porque dispararon decenas de tiros y por una cuestión milagrosa, porque era temprano, era un comercio, alguien no terminó herido o perdiendo la vida. Y cuando se le pregunta al presidente días después, sí, a Mario Audo Benítez dice, no, pero si es un problema entre delincuentes. El problema es que estos criminales arreglan sus cuentas en medio de la sociedad paraguaya, a la luz del día, en medio de muchísima gente. Y ahí está la diferencia de la reacción. Claro que nos sorprendió y creo que a eso se refería usted cuando falta una reacción más, podríamos decir, más lógica de lo que, como si uno minimizase algo de algo grave que está viniendo y que ya está entre nosotros. Y lo siguiente, han pasado más de 15 días y hasta ahora la policía al menos no nos cuenta qué hizo para intentar llegar a los sicarios. Han seguido una línea de los que estaban al lado de Iguazú, pero de los asesinos nada hasta ahora. No sé si esa es la línea que usted estaba bajando cuando dice la reacción de las autoridades. Bueno, la manera en que los gobernantes, los funcionarios de alto nivel, especialmente los del área de seguridad, reaccionan, se vinculan necesariamente con el rol que juega el propio Estado acá. Yo insisto mucho en esto. El negocio del narcotráfico es un negocio que requiere de cooperación estatal. ¿Sí? Es un negocio muy visible. Es muy visible en todas sus etapas.
Se dice que en Paraguay existen entre 7.000 y 20.000 hectáreas de plantaciones de cannabis, ¿sí? Eso es muy difícil de ocultar. Hoy cualquier hijo de vecino tiene un dron. La venta al menudeo de drogas es un grave problema que enfrenta nuestro país en estos momentos, gravísimo problema. Está matando más gente probablemente que la violencia del propio narcotráfico. Basta conseguir a 2, 3 personas que son adictas visiblemente para saber dónde se vende eso. Entonces, es evidente y eso no es una cuestión que se dé en Paraguay única, entonces se da en todo el mundo eso. ¿Sí? Entonces, en nuestro país lo que vemos es que los narcotraficantes toman muy pocos recaudos porque la ineficacia policial es a su vez consecuencia de la conexión política. Yo escribí un artículo, me hicieron una entrevista hace unos días y yo mencionaba una decena de casos, pero me callé por lo menos una veintena porque son tantos los casos de conexión entre políticos hoy activos, ¿sí? Con narcotraficantes, con financistas, con lavadores de dinero, o ellos mismos teniendo problemas judiciales a raíz del tráfico de drogas, o sus familias y familiares muy cercanos, que nos caben dudas y el propio presidente tiene en sus filas, sí, a gente que está metida en el negocio. Entonces, obviamente va a querer minimizar siempre esto y no abordar esa papa caliente que es la conexión entre la política y el narcotráfico en Paraguay. Doctor, la mexicanización de Paraguay, decíamos años atrás, como algo que estaba muy lejano, ¿verdad? Hoy día vemos algunos ejemplos que realmente nos asustan, ¿verdad? Que no hace falta mencionar el caso Sinaloa, sino algo más cercano, ¿verdad? Un poco la idea de esta charla con usted era intentar ver qué camino estamos tomando en Paraguay, a qué nos conduce todo esto. Acá no minimiza y dice, no, pues es un tema entre criminales nomás. Lo que está pasando en Rosario, por ejemplo, que según estamos leyendo y viendo, es que la situación se salió de control. Las autoridades están totalmente rebasadas. Es más, era una ciudad, es cierto, yo hace más de 10 años que me fui la última vez en Rosario, que era divina, una ciudad muy linda. Hoy día le recomiendan a los turistas no moverse mucho, no moverse del casco urbano. Y por eso quería preguntarte, si esto sigue así, con las autoridades minimizando, ¿hacia dónde vamos, doctor? Bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos, y esto lo digo con mucho pesar, no tenemos nada que envidiar a lo de Rosario, que es un punto caliente en la Argentina, digamos, en cuanto al tráfico de drogas. Y un punto caliente que se relaciona con nuestra, digamos, con nuestra realidad en esa materia, porque Rosario tiene esa situación por ser puerto por donde, ¿sí?, se embarca cocaína hacia Europa y por ser un lugar desde donde se envía también droga hacia otros puntos de la Argentina. Y en gran medida esa droga, o parte de ella, llega hasta ese lugar desde Paraguay. Primera cuestión. El año pasado hubo, según mis datos, según el conteo y registro que llevo, 82 ataques de sicarios en Amambay, ¿sí? Y 52 solamente en Pedro Juan Caballero. Entonces, y esto ya viene de varios años, la situación concreta de Amambay, que se ha ido expandiendo a otros lugares del país. Entonces, nosotros no deberíamos ni siquiera, pienso yo, decir, bueno, podemos llegar a ser como Rosario. Hay lugares del país que ya son así, y son así hace un buen tiempo. El promedio de homicidios por 100.000 habitantes de Amambay hace varios años que está al nivel de lugares muy violentos o los más violentos en el mundo. En su momento San Pedro de Sula de Honduras andaban por los 100 homicidios por 100.000 habitantes y por ahí cerca andábamos nosotros en esos puntos calientes de Paraguay. Entonces, esto ya está acá. Esto está acá. Los gobiernos locales y departamentales en zonas de frontera están muy inficionados por el dinero narco y por la presencia de políticos que se dedican al narcotráfico, ¿sí? Entonces, eso ha tenido ya a lo largo de los últimos tiempos también su impacto en órganos
nacionales como el Poder Legislativo. Recordarán los narcodiputados, hay narcosenadores, hay políticos muy importantes que a lo largo del tiempo y hoy día han ocupado cargos y han sido parte de este esquema. Y sin hablar de la financiación de las campañas. Yo estaba en un programa hace unos días con Blanca Ovelar, justamente en NPI, la semana pasada con el programa de Estela Ruiz Díaz, y conversábamos ambos, ella candidata a senadora, yo candidato a diputado, y ella, que está en el Partido Colorado, no puede competir con sus pares y con sus contendientes de su propio partido. Sabemos hoy que con el voto preferente uno compite con los de su propia lista, y decía que las cifras, los montos para competir en una elección se han duplicado en los últimos años. Y en mi caso, yo que veo como el dinero que fluye en otras candidaturas y que es imposible para alguien que intenta hacerlo a pulmón y con alguna rifa por ahí, alguna pollada. Entonces también impacta en la política, y es de temer que tengamos un Congreso, ¿sí?, teñido del verde marihuana y del blanco cocaína a partir del 2023. No sería extraño eso. Doctor, se nos acabó el tiempo, interesantísimo. Vamos a seguir hablando sobre todos esos puntos calientes que nos interesa. En su estadística está San Pedro del Paraná, un punto muy caliente en Itapúa, donde parece ser que las autoridades no se percataron del fenómeno que está ocurriendo. De eso y mucho más. Gracias por atendernos, muy amable. Sí, cómo no. Hasta la próxima, gracias. Doctor Jorge Rolón Luna, abogado, docente, investigador en el tema del crimen, sobre todo de cómo reacciona el crimen organizado en la sociedad.